El Chevrolet Cruze, al ser un modelo global, cuenta con una amplia selección de motores. La gama incluye incluso varios motores diésel. Pero es poco probable que los encuentre en nuestras carreteras. Solo vendemos Cruze de gasolina. Hablemos ahora de sus motores. 1.609 caballos F16 de 3. El motor base del Chevrolet Cruze es un viejo y débil motor atmosférico de 1,6 litros, basado en el motor Z16XE de Opel. F16 de 3 fue a Cruze desde la SETI. Es un buen motor, pero con el paso de los años tiende a perder aceite por todos los sellos, desde la junta de la tapa de válvulas hasta el cárter. La válvula EGR, o más bien los gases de escape que redirige y los vapores de aceite del VCG, pueden cubrir los vástagos de las válvulas con una costra espesa y hacer que cuelguen. Aquí es donde aparecen extraños fallos de encendido. Los diagnósticos revelan una baja compresión en los cilindros. La misma mezcla obstruye la válvula de mariposa, luego la velocidad del motor fluctúa hasta detenerse por completo. 1.840 caballos Z18XR F18 de 4. 1.624 caballos Z16XR F16 de 4. El motor más antiguo y probablemente el más común del Cruze es un motor de aspiración natural de 1.8 litros. Estuvo disponible durante el lanzamiento de la primera generación. Tiene un hermano menor con un volumen de 1,6 litros. Reemplazó al viejo motor de 1.6 litros después del rediseño. Todo lo que se dice a continuación sobre el motor de 1,8 litros también se aplica al de 1,6 litros. Así pues, este motor es una creación de los ingenieros de Opel. Con transmisión por correa de distribución, cambiadores de 2 fases y sin compensadores hidráulicos. Tiene un par de puntos malos. En primer lugar, se trata de un intercambiador de calor de aceite. Es una caja de aluminio al lado de la copa del filtro de aceite. La caja está atornillada al bloque de cilindros, desde donde ingresa el aceite de motor y el anticongelante. Cuando las juntas entre estos circuitos se secan, el aceite y el anticongelante se mezclan. Al mismo tiempo, pueden aparecer fugas de líquido en el exterior. Esto sucede cada 120.000 a 150.000 kilómetros. Aparece una emulsión de aceite en el tanque de expansión y el aceite corroe las tuberías del sistema de enfriamiento. Por lo tanto, es mejor cambiar todas las juntas del intercambiador de calor con anticipación. Aunque hay otra solución, los artesanos, con el permiso de los propietarios, sueldan el intercambiador de calor y dejan que el aceite fluya hacia el vidrio del filtro a través de un tubo separado. De este modo, los circuitos de refrigeración y de aceite quedan permanentemente separados. Pero el aceite tampoco enfría. Quienes hicieron esto no parecieron notar ningún problema con el filtro hirviendo u otras consecuencias del calentamiento del aceite. Aunque, debido al aceite caliente y que se degrada rápidamente, también se puede llegar a los cojinetes atornillados. Aquí debemos destacar que el termostato estándar de este motor está controlado, se abre a una temperatura de 105 grados. Los artesanos instalan termostatos pasivos con una temperatura de apertura de 92 grados. En este caso, se debe corregir el firmware de la ECU, quitarle la función de control del termostato para que no aparezca el error, y también cambiar la temperatura de activación del ventilador del estándar 108 grados a 98 grados. Incluso en un motor de 1.8 litros, con el tiempo, el cambiador de fase del árbol de levas de escape fallará, aparecerá una verificación del motor y el error P0011. Un nuevo desfasador costará 200.000. Para su tranquilidad, antes de comprarlo, puede reorganizar las válvulas de control del desfasador. Si nada cambia y el error no desaparece, entonces el desfasador de admisión definitivamente está cansado. En general, el solenoide de la válvula de control falla con la aparición del error P0016. Por cierto, si aparecieron errores en el control de fase después de reemplazar la correa de distribución, es casi seguro que el disco maestro del sensor de posición del árbol de levas se dañó durante el proceso de reemplazo. Otros trucos sucios menores del motor de 1.8 litros son fugas de aceite debajo de la tapa de la válvula, rotura de la membrana de la válvula del sistema de ventilación del cárter en la misma tapa,
Aisladores rotos en la bobina de encendido modular y tuberías que se desintegran, incluidas las de enfriamiento del acelerador. Y, lo que ocurre muy raramente, una junta de la bomba de aceite rota, por lo que también entra aceite en el circuito de refrigeración. Agreguemos que en un motor de 1.8 litros a veces hay casos de destrucción de pistones, porque sus faldas literalmente se caen o las particiones entre los pistones se desmoronan. Esto sucede en motores que funcionan con gasolina, una vez llenos de gasolina en mal estado o simplemente con mal mantenimiento. Y para asustarte por completo. O más bien, claro, para advertirte, en los cruces de 1,8 litros había un problema de rozamiento en el tubo de alimentación de gasolina a la rampa. El tubo se frota cerca del racor conectado a la rampa. Este problema, que acaba con fugas de gasolina, la aparición de su olor y en ocasiones un incendio bajo el capó, era típico de los cruces en los primeros años de producción. Los concesionarios reemplazaron la tubería de combustible por una nueva y mejorada. Solo asegúrese de que esta manguera no roce en ninguna parte. 1.4 turbo 140 caballos a 14 XR, a 14 net. El único motor turbo que se encuentra en los cruces es el 1.4 turbo, de Opel. En principio, se trata de un buen motor que se ha librado de sus deficiencias. Tampoco es reacio a sudar aceite, su cadena de distribución dura entre 120.000 y 150.000 kilómetros. Un buen servicio de aceite prolongará enormemente la vida útil de la turbina. Dispone de un sofisticado sistema de ventilación del cárter, cuyas fugas pueden confundir y dirigir hacia la sonda lambda. Motores diésel. Los Chevrolet Cruze diésel se encuentran en la naturaleza, pero aquí son tan raros como los dinosaurios. En Europa, el Cruze estaba disponible con turbodiesel de 2 litros. Al principio se trataba de un motor VM Motori, que se montaba bajo licencia en Corea. Luego fue reemplazado por un motor nuevo, desarrollado conjuntamente con Fiat. Tenemos una reseña del primer motor, que todavía conocemos del Chevrolet Captiva, es un buen motor. Transmisión manual. De 16 quinto. Transmisión manual. La transmisión manual de 5 velocidades de 16, que se combina con motores atmosféricos, es vieja y algo desagradable, incluso en los nuevos había juego en el diferencial, que, sin embargo, se puede eliminar con una tuerca de ajuste. Debido al juego en el diferencial, se escuchan clics al arrancar desde parado y un zumbido al conducir. Al cambiar el aceite en esta mecánica, se retira el cárter, luego se hacen visibles el engranaje principal y los engranajes diferenciales. A menudo los satélites resultan bastante desgastados. En ocasiones el desgaste acaba con la rotura de los ejes de los piñones. En general, en este asunto parece que los diferenciales se ajustaron al azar en fábrica, por lo que algunas personas tienen una transmisión manual de 16 que dura varios cientos de miles de kilómetros, mientras que a otros la cambiaron en garantía. Esta transmisión también tiene juego en los semiejes, lo que no es fácil de eliminar sin reparaciones creativas. El juego de los semiejes provoca que sus juntas pierdan aceite. Además, por mucho que cambies las juntas, después de unos miles de kilómetros la fuga volverá a aparecer. Hay juego en la conexión estriada de los semiejes y sus engranajes. Los artesanos muelen casquillos que sellan el ajuste de los semiejes. Además, se conocen casos de desgaste de cojinetes y sincronizadores de engranajes y avería de los topes de engranajes. Si las marchas comienzan a cambiar con dificultad y luego la palanca comienza a atascarse y no se puede sacar de una determinada marcha, entonces el problema está en el bloqueo de la marcha seleccionada. Está ubicado en el mecanismo de selección de marchas de la propia transmisión. Este retenedor se puede cambiar por separado. Además, los cables que van desde el backstage hasta el mecanismo de selección requieren atención, cariño y lubricación, y el backstage mismo, es decir, su manzana de plástico, estará feliz de ser lubricado. Esto protegerá el plástico del desgaste y del juego en el tobogán. M32 sexto. Transmisión manual. Con un motor turbo de 1,4 litros, se instala una caja de cambios de 6 velocidades. Mecánico M32. Es más bonito y fiable que el de 5 velocidades, pero tampoco está exento de pecados.
cambiar el aceite lo protegerá del desgaste prematuro. Tenemos un desmontaje detallado de esta transmisión en nuestro canal. Transmisión automática. 6T30/6T40 6 velocidades transmisión automática. Las versiones de 2 pedales del Chevrolet Cruze recibieron transmisiones automáticas 6T30 y 6T40. Estas transmisiones eran muy livianas, su diseño resultó ser débil, por lo que se desmoronaban literalmente a los 30.000 kilómetros. Estas máquinas fueron modernizadas y mejoradas constantemente, podemos hablar de algún tipo de confiabilidad desde 2014. Y solo si el propietario instaló un radiador de refrigeración externo independiente. El radiador de fábrica apareció en 2014, pero hay un termostato en el suministro que puede atascarse traicioneramente. Después de esto, la automática literalmente se triturará desde el interior debido a la rotura del anillo de retención y la desintegración de uno de los tambores del embrague. Los automáticos 6T30 y 6T40 son sensibles a la pureza del ATF, es necesario cambiarlo cada 30.000 kilómetros. Por cierto, el nivel se puede medir con una varilla medidora. Para ello, hay un tapón de plástico en la carcasa, sáquelo e inserte la sonda allí. Estas transmisiones americanas son económicas y fáciles de reparar. Algunos propietarios los reparan con bastante éxito en su garaje. Es cierto que si la unidad hidráulica está dañada, tendrá que olvidarse del bajo costo y la simplicidad. Al Chevrolet Cruze le tintineaban las pinzas de freno. El caso es que de fábrica los espacios entre los pasadores guía y los soportes son demasiado grandes. Cuando el lubricante se seca, el soporte móvil comienza a colgar junto con las guías, provocando un fuerte golpe, zumbido y traqueteo en superficies irregulares. Con el tiempo todo empeora, porque, los dedos se rompen, la brecha aumenta. Esto no fue reconocido como un caso de garantía. Mientras tanto, debido a las pinzas y pastillas sueltas, la tasa de desgaste de los discos de freno aumenta significativamente. Los propietarios y las estaciones de servicio se salvaron lo mejor que pudieron, llenaron los orificios de las guías con lubricante y produjeron nuevos casquillos guía de diámetro ligeramente mayor. Existen otras soluciones, pero menos efectivas, añaden resortes, aprietan soportes e insertan varios tipos de sellos. La suspensión del Chevrolet Cruze es similar a la de un coche del sector público, delante tiene amortiguadores MC Person del Opel Astra J y detrás, una viga. La suspensión tiene recurso y sencillez. Los brazos de control delanteros originales son de aluminio, el brazo de control de bola no se vende por separado. Por lo tanto, tendrá que pagar alrededor de 260 pesos por el conjunto de palanca original. Los bloques silenciosos traseros se venden por separado, 60 pesos por el original. Los eslabones estabilizadores originales son de plástico y cuestan $26. Los cojinetes de las ruedas están integrados con el cubo, por lo que los nuevos delanteros hoy cuestan menos de 500 pesos o 200 pesos por un equivalente de marca. Los precios de los bujes traseros tampoco son especialmente alentadores. La suspensión trasera tiene 2 bloques silenciosos en la viga, el original se vende por 60 pesos. No tienes que preocuparte por la carrocería del Chevrolet Cruze, no se oxida. Aunque la pintura se desprende con bastante facilidad cuando la golpean piedras pequeñas, puede desprenderse en la unión de las partes de la carrocería y los parachoques. Los cráteres resultantes y las superficies arenadas en los bordes y umbrales no se oxidan durante mucho tiempo. El botón de bloqueo del maletero del Chevrolet Cruze está muriendo como una mosca. El agua entra debido al hecho de que la tapa exterior de goma no está bien sellada alrededor del perímetro. Los propietarios experimentados simplemente compran un montón de botones no originales y los reemplazan cuando dejan de funcionar. Pocas personas lograron sellarlo de manera confiable. Muchos propietarios más han añadido un botón de apertura del maletero en el interior para no tener que preocuparse por abrirlo tras la desaparición repentina del botón del maletero. Un problema bastante común en el Chevrolet Cruze es el accionamiento del amortiguador, que se encarga de mezclar los flujos de aire frío y caliente. Las orejas de las varillas del amortiguador se rompen, por lo que el amortiguador pierde su accionamiento y permanece en una posición. No se regulará la temperatura del aire que ingresa a la cabina.
Si la ventilación solo suministra aire frío o caliente a la cabina, significa que la compuerta está atascada en su posición extrema y ya no se mueve. Este problema ocurrió en los cruces después de 100.000 kilómetros. Los propietarios compraron varillas nuevas y caras para el accionamiento de palanca. Al final resultó que, con el tiempo también se rompen, les estallan las orejas. Por lo tanto, los artesanos simplemente construyen varillas de acero y las pegan encima de las viejas con las orejas rotas. Se puede acceder al accionamiento del amortiguador quitando el revestimiento del panel frontal en su parte inferior del lado del conductor. Tendrás que quitar el conducto de aire que allí se encuentra y hacer un agujero en la caja en la que se encuentra la compuerta. También son posibles otras opciones. Lo principal es simplemente ensamblar una palanca confiable para el amortiguador. Si en invierno las partes inferiores de las ventanillas de las puertas delanteras se congelan o no se secan, entonces esto no es una avería, sino una característica, los deflectores laterales las soplan débilmente. El sensor de nivel de combustible tampoco dura mucho en el cruce. Simplemente comienza a mentir, es decir, muestra incorrectamente el nivel de combustible cuando el nivel real es inferior a la mitad. A veces, la flecha muestra repentinamente el nivel 0 y se produce un error. Esto ocurre porque las pistas del potenciómetro en el sensor están desgastadas. Solo hay que cambiar el sensor. Y para ello tendrás que quitar el depósito, porque no hay trampilla en la carrocería debajo del asiento trasero. El tanque se puede quitar con bastante facilidad. Algunos propietarios hacen un agujero en la carrocería y hacen una trampilla. La bomba de combustible y el sensor están ubicados justo en el medio debajo del asiento trasero. Y si aproximadamente un tercio de la reserva de combustible permanece en el tanque y, al mismo tiempo, durante la aceleración y el frenado, la aguja del sensor de nivel de combustible comienza a desviarse mucho y luego regresa a su lugar, entonces esta es una señal segura de que las particiones han comenzado a flotar libremente en el tanque de combustible. En cualquier tanque hay particiones, son necesarias para evitar que el combustible forme olas. Las particiones del tanque Cruz son de plástico y están instaladas en un espaciador, mantenido en esta posición por la fuerza de los resortes. A veces una ola los deja inconscientes. Puede prestar atención al ruido extraño que sale del tanque, debajo del asiento trasero, que aparece durante las aceleraciones y desaceleraciones bruscas. Estas son las particiones que golpean las paredes del tanque. Los asientos delanteros con calefacción también se pueden atribuir a averías frecuentes. Las alfombras calefactoras cuestan $35, puedes cambiarlas tú mismo, la tapicería se quita fácilmente.